Y pues bueno, ha llegado el momento de salud psicológica y venimos a platicar, por supuesto, con el psicólogo de Mañanazo, Homero López, al cual le doy los muy buenos días. Buenos días, bienvenido Muy como buenos siempre. días a todos en casita, gracias. Bueno, pues de nueva cuenta estás con nosotros y vamos a platicar sobre un tema muy interesante que viene un poquito ligado, ¿por qué no?, al tema que estuvimos platicando la semana pasada, que precisamente fue suicidio. Y vamos a platicar sobre algo interesante, la rebeldía juvenil. ¿A qué se refiere y a qué se debe esta rebeldía que presentan los jóvenes? Yo creo que a todos nos ha pasado, pero pues bueno, ¿a qué se debe esta rebeldía? Bueno, la rebeldía muchas veces se da porque cuando el niño se encuentra en ese estado transitorio de dejar de ser niño, a ser adolescente, a ser un joven, entonces muchas veces se siente en medio porque la gran mayoría de las veces pensamos como niños, pero nos sentimos gente grande, ¿no? Entonces los papás también muchas veces se les dificulta saber cómo te voy a tratar, cómo te voy a hacer sentir, si como adulto, como muchachito, cómo le vamos a hacer. Entonces en ese momento empiezan los conflictos y las fricciones, tanto porque muchos papás nos sentimos confundidos en ese momento, así como también los adolescentes o los muchachos se encuentran confundidos. Entonces ahí es donde nos perdemos principalmente. Perfecto. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los síntomas? No sé si sea la palabra correcta. Los síntomas que empiezan a presentar los jóvenes cuando empiezan a cambiar ese comportamiento infantil por un poquito de rebeldía. ¿Cuáles serían los síntomas? Hay como dos maneras de verlo. Una desde los papás, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados y nos aferramos como papás a ver a nuestros hijos como niños. No logramos entender todavía que ellos están en esta etapa donde ya van a tener intereses distintos, donde van a salir más con sus compañeros y menos con nuestros papás, donde van a adquirir un poquito más de independencia. Entonces a nuestros papás se nos dificulta entender este tipo de cosas. Ahora bien, desde lo que son los niños, pues obviamente empiezan a tener mayor conocimiento de diferentes cosas, desarrollan mayores habilidades sociales principalmente. Entonces esto muchas veces hace que esto choque. Entonces lo que sucede es que los papás empezamos a ver indicadores donde el muchacho ya no nos hace tanto caso, no siguen las indicaciones o ya no lo hacen tan al pie de la letra como a lo mejor lo hacían de chavitos. Y esto también se empieza a manifestar en la conducta, ¿no? Por ejemplo, también en cuestiones de deserción escolar, problemas, pleitos, gritos en casa, este tipo de cosas es lo que se empieza a manifestar. Perfecto. Ahora, opinión psicológica profesional. Yo digo que quiero que me cuentes. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es parte de la etapa? ¿Se les debe de perdonar? ¿Cómo lo ves tú? Es algo que debemos entender que es natural, porque todos lo pasamos, todos pasamos por esa etapa. Habemos gente que tuvimos menos conflictos y habemos gente que tuvimos un poquito más de complicaciones, y esto va a depender del tipo de familia, del rol que vamos a jugar en la familia muchas veces, de varios factores, ¿no? Entonces, es esperado que nuestros chavitos, cuando están en crecimiento, vayan a ir cambiando. Nosotros lo recomendable es siempre ser consciente a los papás de estos cambios que ellos van a tener con el paso del tiempo, que van a ir adquiriendo nuevas habilidades, nuevas costumbres, y que nuestros hijos pues, de alguna u otra manera son prestados, ¿no? Porque nosotros les vamos a ir enseñando a que ellos se vayan valiendo por sí mismos. ¿Y tú crees que uno de los factores importantes, digo, porque a todos nos tocó, pero nos tocó en diferente época, ¿tú crees que la época que están viviendo ahorita los jóvenes, que es muy muy difícil, esté afectando en esa rebeldía? Sí, no, porque te repito, muchas de las cosas, es decir, en casa siempre van a haber reglas, siempre van a haber indicaciones, siempre van a haber cosas propias de cada una de las familias. ¿Qué es lo que va a cambiar? Estos factores externos a los que los niños se ven expuestos muchas veces. Por ejemplo, las redes sociales, claro, el internet. Muchos de nosotros no teníamos eso cuando íbamos creciendo. Entonces, simplemente la dinámica va a cambiar un poco, pero siempre va a ser la esencia del crecimiento del adolescente va a ser distinto. Ahorita, por ejemplo, se dice que todo lo que los adolescentes hacen se magnifica. ¿Por qué? Por el tipo de exposición social que ya los adolescentes suelen tener. Se graban peleando, se graban tomando, suben fotos donde consumen algunos tipos de sustancias. Este tipo de conductas pues se ve magnificado, y eso tal vez en tu época o en la mía pues no era tan común. No era tan así, efectivamente. Yo quiero que me cuentes un poquito sobre los límites. Existe una rebeldía que, como tú dices, es natural, es hasta cierto punto sana, por así decirlo. Yo quiero que me digas cuál es el límite de ahí, y cuando ya se sobrepasa esa rebeldía, ¿cuáles son las actitudes que llega a tomar un joven cuando ya sobrepasa esa actitud, esa rebeldía? Bueno, cuando en casa, por ejemplo, nosotros como papás no les delimitamos responsabilidades, donde no tienen una regla
tan estricta. ¿En qué sentido? Donde, por ejemplo, no les ponemos hora de llegada, con que no nos avisan a dónde van, que ya empiezan a tener problemas en la escuela porque nos empiezan a mandar reportes de que raya clases, de que le contesta a los maestros, de que no entrega tareas. Estos son foquitos rojos que se van prendiendo, que van evidenciando que el adolescente está comenzando a cambiar. Pero hay que empezar a averiguar por qué. Nosotros como papás tenemos que averiguar por qué. Entonces algo muy importante que debemos de hacer nosotros, igual como papás, es ir creciendo junto a nuestros hijos. Obviamente las reglas tienen que ir cambiándose, no pueden ser las mismas de cuando tenía 10 años a cuando tenga 13, 14 años. Todo tiene que ir, así como el niño crece, nosotros como papás también debemos de seguir creciendo junto con nuestros hijos. Perfecto. Y por ejemplo, ¿cuáles serían los métodos? Porque yo siempre he escuchado, digo, no soy padre de un adolescente todavía, pero he escuchado muchísimo que no saben cómo educar a los hijos o que a veces se enloquecen un poquito y pues no saben qué hacer con ellos. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que tú le podrías dar para y que funcionen? Porque luego le decimos, no, pues es que a lo mejor una nalgada a tiempo. O sea, como que consejos buenos que le podamos dar a los papás y que puedan poner en práctica ya, porque hay unos padres que yo veo luego escucho casos que están desesperados porque no saben qué hacer. Mira, siempre va a ser recomendable la prevención, comenzar a educar a nuestros hijos desde chavitos y orientarlos hacia donde nosotros queremos que ellos lleguen. Cuando esto no es así, lo primero que debemos de trabajar con nuestros niños en esa transición de la adolescencia es la sinceridad. Hay que hablarles de manera sincera. Lo que en mi experiencia me he topado con adolescentes, que lo que más les choca de sus papás es que les mienten, les prometen cosas que no se cumplen o les ponen ciertas reglas que ni los papás a veces cumplen. A veces los papás también les ponen a los hijos expectativas demasiado altas que los adolescentes muchas veces no van a poder cumplir por su misma condición de adolescentes, y eso obviamente va a impactar en el comportamiento de los hijos. Entonces, que, bueno, por ejemplo, ya como padres, ¿tú qué les recomiendas o sea, ahora sí que a la mamá de los papás, cómo tomarlo? O sea, desesperarse o ponerse muy vivos. ¿Cuál sería la actitud que crees tú que deben de tomar los papás como personas a la hora de tratar con un adolescente rebelde? Siempre es estar pendiente de ellos. La comunicación siempre tiene que ser fluida, clara, sincera. Yo en lo personal no suelo recomendar que nos hagamos amigos de nuestros hijos porque nosotros como papás cumplimos un rol. Es distinto ser amigo de tu papá o ser amigo de tu mamá. Es un poquito complicado porque se rompe muchas veces una barrera, es una línea bien delgadita en eso. Entonces a veces los adolescentes como adolescentes no saben medirlo. Entonces sí es importante que nosotros como papás creernos que somos papás, implementar reglas, platicar con nuestros hijos, estar pendientes de ellos, comunicarnos lo más posible, estar pendiente de nuestros hijos, saber qué les gusta, qué les interesa, con quiénes andan. Ese es natural en un padre, estar pendiente, y los hijos obviamente cuando vemos y nos sentimos apoyados y atendidos, cooperan de mejor manera los adolescentes. Y también a lo mejor, no sé tú, ¿qué opinas sobre la parte pues sentimental? O sea, querer, o sea, es que yo siento que así como que lo estamos diciendo muy formal, pero sí tenemos que darles ese amor. O sea, ¿cómo se lo podemos transmitir para que no sea, o sea, para que sea balanceado, no sea todo tan formal, así como que son nuestros hijos, no son nuestros amigos? Pero ¿cómo les transmites ese amor a los hijos para que ellos se sientan apoyados? A veces los adolescentes no se fijan. Por ejemplo, ahorita cualquiera por lo general te puede comprar un celular de 300 pesos. Los adolescentes no se fijan en cuánto trabaja un papá, por ejemplo, para conseguir esos 300 pesos y darles un teléfono, sí, o ponerle las recargas. Entonces hay que enseñarles que las cosas que nosotros padres hacemos, ya sea lo mucho o lo poco que les demos, lo mucho o lo poco que hagamos por ellos, lo hacemos por el bienestar de ellos. A veces siempre les he dejado claro a los papás que los ejemplos siempre van a arrastrar. ¿Sí? Es lo primero que te va a quedar de recuerdo de tu padre, de tu madre. No importa que hayas sido rebelde, pero conforme vayas creciendo, cuando voltees a ver atrás, te vas a dar cuenta que te vas a quedar con los ejemplos de tus padres. Entonces eso es clave para que nuestros hijos el día de mañana, pues ahora sí que crezcan de la manera que nosotros hubiéramos querido que lo hagan. Perfecto. Pues ahí están los consejos de nuestro psicólogo de mañana, Homero López. Ya saben, apunten, papás, cómo se deben de sentir. Hijos, no sean tan malos tampoco, no sean tan rebeldes. Digo, es válido, es natural, es sano hasta cierto punto, pero tampoco abusen. Porque digo, a todos nos tocó y llega un punto en donde nos damos cuenta de las cosas. Claro, nosotros los hijos también abusamos muchas veces. Exactamente. Pues ahí están los consejos del psicólogo. Espero que las haya anotado bien y ya se dé cuenta que su caso, porque me imagino que las mamás y los papás están como que enloquecidos, que
que no son el peor caso del mundo, que así como usted, hay muchísimos casos en todas las casas, muchos casos en todas las casas, y pues bueno, es nada más tranquilizarse y ponerle límites a los jóvenes para que lo sigan. Pues perfecto, Homero, muchísimas gracias por haber venido como siempre. El próximo viernes te vemos con otro tema muy interesante, así que pues te esperamos. Muchísimas gracias, aquí estaremos. Perfecto, continuamos con muchísimo más en De Mañanazo.